Hi kids, how are you? Welcome back. Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su segunda clase de esta semana de la materia de inglés. Yo soy la teacher Jessica y vamos a comenzar nuestro pequeño repaso. Bien, recuerden que estamos empezando la unidad 1 del libro Adventure Camp y empezamos a ver actividades que corresponden pues básicamente para hacerlas al aire libre, cosas que se pueden hacer dentro de un campamento o bien cuando ya sea un campamento con puros niños o bien cuando acampamos con la familia. Entonces vamos a repasar brevemente el vocabulario. Recuerden, entonces tenemos ahí build a shelter, que es construir una fortaleza, ride on a zip line, que es como colgarnos de la tirolesa, sleep in a tent, que es dormir en una casa de acampar, en una tienda de acampar, go hiking es excursionar, ir de excursión, hacer caminatas, go mountain biking es hacer lo que es la bici de montaña. Cook on a campfire es cocinar en una fogata, que esto es muy típico de los campamentos. Go horseback riding es montar a caballo, recorrer de repente pues algunos lugares a caballo. Y go canoeing es pues ir en canoa. Podemos atravesar ríos, lagos, donde se oferte esta actividad. Entonces ahora vamos a escuchar con atención de track number 1 in the page number 11. Vamos a escuchar el audio número 1 de la página 11. Y mientras ustedes van escuchando, vamos a aprovechar esta clase para que podamos escuchar claramente este audio. Vayan identificando por favor en el diálogo frases que están en pasado simple, lo cual vimos en nuestra clase virtual anterior. Bien, les va a aparecer de este lado en pantalla cómo va avanzando el diálogo y vamos a tratar de identificar si tenemos algunas oraciones en pasado simple. Hey Taylor, Adventure Camp is great. Yes, it is. I cooked dinner on a campfire last night. I built a shelter and I slept in it. I didn't build a shelter. I slept in my tent. It was cool. This morning we went hiking and I rode on a zip line. I didn't ride on the zip line. I went horseback riding. Then we went canoeing on the lake. I really liked canoeing. I saw you, but you weren't in the canoe. You were in the lake. I have a picture. Look. Ok, entonces en esta parte el diálogo dice de esta forma. Empieza preguntando Seb, oye, hola Taylor, nuestro campamento de aventura es genial. Taylor le contesta, sí lo es. Y ahí podemos observar una oración en pasado simple. I cooked dinner on a campfire. Dice, yo cociné en una fogata. Hice la cena en una fogata anoche. También construí una fortaleza y dormí en ella. Ahí tenemos otra oración en pasado simple. Entonces, Seb le contesta con una oración en pasado simple, pero de forma negativa. Le dice, I didn't build a shelter. Y después una oración afirmativa, I slept in my tent. Le dice entonces, yo no construí una fortaleza, yo dormí en mi casa de campaña, fue realmente cool. Entonces Taylor le dice, esta mañana fuimos a hacer una excursión y también pude utilizar la tirolesa. Entonces Seb le dice, yo no me tiré en la tirolesa, yo cabalgué un rato, ¿no? Monté el caballo. Entonces Taylor le dice, después nosotros fuimos a pasear en canoa en el lago y realmente me gusta hacerlo. Entonces Seb le dice, te vi, pero tú no estabas en la canoa. De hecho, tú estabas en el lago. Tengo una foto, mira. Entonces, Taylor, pues, finalmente se cayó de la canoa. Entonces, aquí podemos identificar diferentes oraciones en pasado simple. Recuerden que la gramática que estuvimos aprendiendo la clase pasada fue el pasado simple. Y el pasado simple lo podemos dividir en dos, que es la forma afirmativa y la forma negativa. Este cuadrito de acá, recuerden también que yo les dejé una tabla de verbos en la cual está dividido por regular e irregular y podemos ver la forma en la que cambia del verbo en presente simple a pasado simple. Entonces, repasando lo anterior, recordemos que
El pasado simple, la estructura para una oración de forma afirmativa, primero vamos a tener el sujeto, después el verbo en pasado simple y finalmente el complemento. Entonces, si yo quiero decir yo cociné en la fogata, empiezo escribiendo el sujeto, en este caso I, que sería yo, después cooked sería el verbo en pasado, o sea, de cook cambia a cooked, y finalmente el complemento on a campfire. Entonces, de esta forma puedo estructurar una oración afirmativa en pasado simple. Como otros ejemplos tenemos I slept in a tent, que es yo dormí en una casa de acampar, y she built a shelter, y ella construyó una fortaleza o un refugio. Ahora, para la forma negativa, cambia un poco en lo siguiente. Empiezo nuevamente con el sujeto, pero aquí yo le agrego el didn't. Este didn't es como un auxiliar que me va a servir para negar en pasado. Cada vez que yo escriba didn't, estoy diciendo no en pasado. En inglés se utiliza de esa forma. En este caso el verbo se pone pero ya en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo en presente? O sea, si yo quiero hacer la misma oración de del ejemplo pasado, entonces para decir yo no cociné en una fogata, diría de nuevo I, que es el sujeto, yo, después didn't, y en este caso en vez de escribir cooked, voy a escribir cook, así normal en presente, porque el didn't, ese ya está indicando una oración en pasado y negativo. Entonces, el verbo en las oraciones negativas en pasado simple, recuerden que se deja en presente, en su forma infinitiva, cook, study, jump, go, etc. Colocando el didn't antes y después el complemento. Otro ejemplo, por ejemplo, para retomar los mismos ejemplos, si quiero decir en vez de yo dormí en una tienda de acampar, yo no dormí en ese lugar, entonces digo I didn't sleep in a tent. Lo mismo con ella construyó una fortaleza, para decir ella no construyó su refugio, su fortaleza, entonces digo she didn't build a shelter. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a armar nuestras oraciones en pasado simple. Recuerden también descargar su lista de verbos si aún no lo han hecho, y recuerden estar practicando constantemente. Recuerden que los verbos en inglés los dividimos en verbos regulares e irregulares. Ahorita que estamos viendo el pasado simple, recuerden que los verbos regulares los voy a reconocer porque en pasado van a terminar con la E y con la D. Por ejemplo, cook está en presente, pero al ser verbo regular, cuando esté en pasado simple va a decir cooked y ahí va la ed. Lo mismo jump, lo mismo play. Y los verbos irregulares, recuerden que cuando nosotros los cambiamos a pasado simple para hacer nuestras oraciones afirmativas en pasado simple, cambian totalmente. Esa no hay de otra más que estarlos revisando constantemente o aprenderlos. Entonces, por ejemplo, go cambia went, ride cambia rode, build cambia built, etc. Entonces, espero que les sea de ayuda esta segunda clase para que repasemos juntos, para que vayan poco a poco también aprendiendo verbos, aparte del vocabulario. Y yo los veo la siguiente clase. Cualquier duda, háganmelo saber. Goodbye, take care.